futuro ya nos está acercando. El futuro ya nos alcanzó. Está aquí, metido en cada algoritmo que decide lo que ves, en cada transacción digital, en cada movimiento de poder silencioso que ocurre fuera del radar. La inteligencia artificial no es una herramienta más en la historia de la humanidad. Es el parteaguas. Es el mayor transformador económico desde la invención de la electricidad, y según Kai-Fu Lee, no entenderlo hoy es condenarse a la irrelevancia mañana. Este libro no es teoría. La IA y el poder económico es una advertencia que ruge desde las entrañas del sistema. Kai-Fu Lee, uno de los cerebros más afilados del planeta en temas de inteligencia artificial, no viene a vender promesas utópicas ni a sembrar terror al estilo Black Mirror. Viene a decirnos, con datos, ejemplos y experiencia en primera línea, que estamos parados frente a un cambio tectónico del que muy pocos están hablando con la seriedad que merece. Y lo más inquietante es esto, la mayoría ni siquiera se ha dado cuenta de que ya empezó. Estados Unidos y China no están compitiendo por liderar una industria. Están peleando por controlar el sistema nervioso de la civilización moderna. Quien domine la IA no solo tendrá el control del capital, sino también el poder de decidir cómo se organiza el mundo. Ya no se trata de fabricar productos más baratos ni de tener economías más eficientes. La verdadera batalla está en quien tiene los datos, quien los interpreta más rápido, y quien es capaz de convertir esa información en poder real. Lee no lo dice como un profeta del fin del mundo, sino como alguien que ha estado en la cocina del imperio tecnológico durante más de 3 décadas. Y si estás viendo esto y sentís que este tema te remueve algo dentro, suscríbete ya mismo. Este canal no está hecho para seguir modas. Está hecho para los que quieren entender de verdad hacia dónde va el mundo. No te podés dar el lujo de quedarte afuera de esta conversación. Dale al botón de suscribirte, activa la campana y quédate, porque esto recién comienza. Kai-Fu Lee nos lleva por un recorrido que va desde los laboratorios de innovación más punteros del planeta hasta los pasillos de las grandes corporaciones chinas donde la IA ya no es un experimento, sino una realidad productiva. Pero lo más potente del libro no es el análisis técnico, aunque lo tiene y con mucha solidez, sino la forma en que expone cómo la IA está rediseñando los flujos económicos a una velocidad brutal. Y lo hace con una claridad que duele. La inteligencia artificial no solo va a reemplazar trabajos, va a redefinir la idea misma de empleo. La automatización no se está llevando los trabajos del futuro. Se está comiendo los del presente. Cobradores, traductores, radiólogos, vendedores, conductores de camión, millones de personas en riesgo de ser desplazadas. Y no es porque no trabajen bien, sino porque ya hay máquinas que lo hacen más rápido, más barato y sin pausas. Este fenómeno, según Lee, no es lineal ni justo. Porque el crecimiento explosivo de la IA no se traduce automáticamente en bienestar social. Al contrario, está creando una nueva élite, la aristocracia de los datos. Este es uno de los puntos más filosos del libro. La riqueza del siglo XXI no la genera el esfuerzo físico ni siquiera el conocimiento técnico común. La genera el acceso a datos masivos y la capacidad de convertirlos en decisiones automatizadas. Es decir, las plataformas digitales que dominan los datos, Google, Amazon, Alibaba, Tencent, están consolidando un poder económico que no depende del trabajo humano, sino de la inteligencia algorítmica. Y eso cambia todo. Cambia cómo se acumula la riqueza, cómo se reparten las oportunidades, cómo se define el éxito. Kai-Fu Lee no se queda en la crítica. Lo más valioso de este libro es que, después de plantear con claridad quirúrgica la magnitud del problema, se lanza de lleno a discutir qué podemos hacer al respecto. Y lo hace desde una postura profundamente humana, con un enfoque que escapa de la lógica del tecnócrata o del emprendedor frío. Lee no está hablando desde una torre de marfil. Él sabe, con absoluta certeza, que si no construimos desde ahora mismo un nuevo pacto entre tecnología y humanidad, vamos directo al desastre. El núcleo de su propuesta gira en torno a una verdad ineludible: la IA no tiene empatía, no tiene propósito moral, no tiene conciencia.
Por eso, aunque pueda imitar la voz de una madre, generar sinfonías o detectar tumores en radiografías, no puede reemplazar lo que nos hace humanos. Pero aquí viene la advertencia: si no reivindicamos ese humanismo de forma activa, será tragado por la eficiencia fría de los algoritmos. La IA no viene a preguntarnos si puede ocupar nuestros espacios. Simplemente lo hace. Entonces, si no nos anticipamos, nos convertiremos en engranajes de una maquinaria que no diseñamos ni controlamos. Uno de los conceptos más potentes que Lee introduce es el de los empleos de empatía. En un mundo donde la IA puede hacer cálculos más rápidos que cualquier humano, lo que se vuelve valioso no es la velocidad, sino la conexión emocional, la creatividad genuina, el cuidado, la presencia. Docentes, enfermeros, terapeutas, artistas, trabajadores sociales, cuidadores de personas mayores o con discapacidades, estos serán los pilares de una nueva economía centrada en el ser humano. Pero para que eso ocurra, necesitamos más que inspiración, necesitamos políticas públicas audaces, inversión dirigida y un cambio de mentalidad colectivo. Y es aquí donde Kai-Fu Lee introduce su propuesta más controversial y más necesaria: una renta básica garantizada, financiada por los beneficios extraordinarios que generan las grandes compañías de IA. Pero no una renta universal indiscriminada. Él propone una versión más estratégica, una renta asociada a contribuciones sociales no remuneradas, como el cuidado familiar, el trabajo comunitario, el arte, el acompañamiento emocional. Es decir, una economía donde se premie el valor humano, aunque ese valor no esté directamente vinculado al mercado tradicional. Esta idea rompe con la lógica capitalista clásica, pero es quizás la única forma viable de evitar una sociedad fracturada entre los ultra ricos tecnólogos y el resto del mundo. Porque eso es lo que está en juego. El avance de la IA no va a detenerse. El genio ya salió de la lámpara, y no hay forma de volver atrás. Entonces la gran pregunta es: ¿vamos a dejar que ese poder se concentre en manos de unos pocos, o vamos a rediseñar nuestras sociedades para que todos se beneficien? Para Kai-Fu Lee, el riesgo es tan real como urgente. Si no se redistribuye ese nuevo poder económico, la desigualdad que ya hoy es insostenible se va a convertir en una bomba de tiempo. Y lo más paradójico y brutal de todo esto es que los países que más rápido están avanzando en IA son también los menos preparados para enfrentar sus consecuencias humanas. China, por ejemplo, tiene un ecosistema de innovación despiadadamente eficiente, pero no tiene una red de seguridad social sólida. Su crecimiento es brutal, pero también lo es su desigualdad. Estados Unidos, por su parte, lidera en investigación pero sufre de una hiperconcentración de riqueza en Silicon Valley. Europa, que podría haber equilibrado el juego con su modelo social, ha quedado rezagada tecnológicamente. Y América Latina, ni siquiera está sentada en la mesa. Por eso este libro es tan urgente para nosotros. Porque no estamos hablando solo de China y Estados Unidos. Estamos hablando de un cambio de era que va a afectar a todos. Y si no nos preparamos, si no empezamos a pensar en educación, en infraestructura digital, en alianzas estratégicas, vamos a ser simples consumidores de la inteligencia artificial creada por otros. Y eso, en el nuevo orden mundial, es equivalente a la sumisión económica. Kai-Fu Lee, que nació en Taiwán, se educó en Estados Unidos y desarrolló su carrera entre Oriente y Occidente. Tiene una mirada única para entender los matices culturales de este choque. En China, por ejemplo, la IA avanza con menos trabas éticas y con un respaldo absoluto del Estado. Las compañías tienen acceso a cantidades masivas de datos gracias al comportamiento digitalizado de sus ciudadanos y la débil protección de la privacidad. Esto les permite entrenar modelos con una velocidad impensada en Occidente. En Estados Unidos, por el contrario, el desarrollo se basa más en la investigación académica, en startups que levantan capital, y en un ecosistema más descentralizado pero también más fragmentado. Lo que Lee expone con crudeza es que esa ventaja que tuvo Occidente durante el boom del Internet se está desvaneciendo. La próxima ola de dominación económica no va a ser de quien tenga las mejores ideas,
sino de quien tenga más datos y la capacidad para procesarlos en tiempo real. Y eso, por ahora, lo está capitalizando China. Pero incluso dentro de China, Lee es crítico. Él advierte que el modelo hipercompetitivo chino puede llevar a un escenario donde el crecimiento económico se anteponga a los derechos humanos, donde la eficiencia pase por encima de la dignidad. Y eso, para él, sería una victoria pírrica. Por eso propone una tercera vía. Una alianza global que combine la innovación de Silicon Valley, la ejecución estratégica de China, y la conciencia social de Europa. No como un ideal abstracto, sino como una hoja de ruta concreta, fomentar la educación ética en IA, establecer estándares internacionales, promover un humanismo digital que priorice el bienestar por sobre el rendimiento económico. Porque si no tomamos decisiones intencionales, el mercado va a decidir por nosotros. Y ya sabemos cómo termina esa historia. Lee también advierte sobre otro riesgo menos visible, pero igual de peligroso, el sesgo algorítmico como forma de discriminación estructural. En la medida en que los sistemas de IA aprenden de datos históricos, tienden a reproducir los errores, prejuicios y exclusiones del pasado. Un algoritmo que decide a quién otorgar un préstamo, a quién contratar, a qué pacientes priorizar, puede parecer neutral. Pero si sus datos de entrenamiento están sesgados, y casi siempre lo están, entonces la IA se convierte en una máquina de amplificar injusticias. Esto es especialmente peligroso cuando esas decisiones se automatizan y se sacan del control humano. Y no estamos hablando de un problema teórico. Esto ya está ocurriendo. Empresas que utilizan IA para filtrar currículums, juzgados que usan algoritmos para estimar riesgo de reincidencia en procesos judiciales, sistemas de vigilancia que discriminan por tono de piel, todo esto es parte de la realidad que Kai-Fu Lee denuncia. Y lo más escalofriante es que muchas veces estas decisiones se toman con un halo de objetividad que las vuelve incuestionables. Como si el hecho de que lo diga una máquina fuera sinónimo de verdad. Por eso, dice Lee, necesitamos urgentemente una gobernanza ética de la IA. No solo códigos de conducta voluntarios, sino organismos internacionales con capacidad real de fiscalización. No podemos dejar que el desarrollo tecnológico esté guiado exclusivamente por intereses comerciales. Necesitamos ponerle alma a la inteligencia artificial, y eso implica construir una estructura de valores que oriente su uso hacia el bien común. Kai-Fu Lee no es ingenuo. Sabe que los sistemas económicos y tecnológicos no cambian porque alguien diga que deberían. Cambian cuando hay una masa crítica de personas que entienden lo que está en juego y empujan en la misma dirección. Por eso este libro es, en el fondo, una invitación a despertar. A dejar de ver la inteligencia artificial como una novedad simpática o como una amenaza lejana. A entenderla como lo que realmente es, el nuevo eje sobre el que va a girar el destino de nuestras sociedades en las próximas décadas. Y en esta sección del libro, Lee se la juega con todo. Plantea 3 posibles futuros. 3 caminos que, dependiendo de nuestras decisiones colectivas, podrían determinar el mundo que dejaremos a las próximas generaciones. Y lo más escalofriante es que los 3 ya comenzaron a formarse en paralelo. No se trata de ficción. Se trata de elegir cuál queremos hacer dominante. El primer camino es el del tecnofeudalismo. Un escenario donde la inteligencia artificial es controlada por un puñado de megaempresas con poder supranacional. En este mundo, los datos son la nueva tierra, y quienes los poseen son los nuevos señores feudales. ¿Te suena exagerado? Pensa en esto, hay empresas que saben más sobre tu salud que tu médico, más sobre tus hábitos que tu familia, más sobre tus emociones que vos mismo. Y no es porque te espíen con cámaras, es porque vos mismo, todos los días, les entregás esa información. Voluntariamente. Gratis. A cambio de comodidad, entretenimiento o velocidad. En este mundo, el 90% de la humanidad trabaja para alimentar a esos algoritmos, directa o indirectamente. Y la brecha entre los que crean tecnología y los que solo la consumen se vuelve abismal.
Las decisiones políticas no las toman gobiernos, sino plataformas. Las guerras no se libran con ejércitos, sino con interrupciones de redes, manipulación de información y dominación de infraestructuras digitales. No hay esclavitud formal, pero sí una dependencia absoluta de sistemas que nadie votó y que nadie puede regular. El segundo camino es el del estancamiento humanista. Aquí los gobiernos, presionados por la sociedad civil, deciden frenar la adopción de la IA para proteger el empleo, los valores tradicionales, y evitar un colapso ético. En apariencia, es un escenario deseable, se protegen los derechos, se mantiene el tejido social, se controla el uso de datos. Pero el precio que se paga es alto, la innovación se frena, los países que adoptan esta postura pierden competitividad, y eventualmente se ven subordinados a quienes no tuvieron esos escrúpulos. Es un mundo más justo, pero más débil. Y en la geopolítica, ser débil es lo mismo que ser irrelevante. Kai-Fu Lee reconoce que este modelo puede ser tentador, especialmente en Europa o en algunos países democráticos que valoran la privacidad, la equidad y la ética. Pero también advierte que, sin una estrategia de innovación paralela, este humanismo pasivo puede llevar a un colapso por omisión. Porque mientras vos debatís sobre si está bien usar IA en los juzgados, hay otros países que ya la están usando para predecir y reprimir movimientos sociales. El progreso tecnológico no se detiene. O lo dirigís, o te arrastra. Y por eso propone un tercer camino. El más difícil, pero también el más esperanzador, la sinergia entre IA y humanidad. Un futuro donde la inteligencia artificial no reemplaza al ser humano, sino que lo expande. Donde el desarrollo tecnológico está guiado por valores compartidos, donde los beneficios de la automatización se redistribuyen, y donde los nuevos empleos no son imitaciones de los antiguos, sino expresiones más ricas de lo que significa vivir una vida con propósito. En este modelo, la educación cambia por completo. Ya no se trata de memorizar datos ni de competir en velocidad. Se trata de formar seres humanos capaces de trabajar con la IA, no contra ella. Se priorizan las habilidades que las máquinas no pueden replicar, la compasión, la ética, la creatividad disruptiva, el pensamiento estratégico con contexto. Los docentes no enseñan fórmulas, enseñan sentido. Los líderes no se rodean de obediencia, se rodean de diversidad. En este escenario, la IA se convierte en una amplificadora de talento humano. No reemplaza al artista, pero le da herramientas para crear cosas que antes eran imposibles. No suprime al médico, pero lo asiste con diagnósticos más precisos. No elimina al periodista, pero le permite investigar más profundo y con menos barreras. Y lo más importante, la IA no se impone como una estructura autoritaria, sino como una aliada entrenada éticamente para potenciar nuestras mejores versiones. ¿Suena utópico? Tal vez. Pero Kai-Fu Lee no escribe desde la ingenuidad. Él sabe que este tercer camino no se va a dar por default. Requiere una revolución educativa, cultural y política. Requiere que los ciudadanos entiendan de IA tanto como entienden de democracia. Que los líderes se formen en ética tecnológica. Que los programadores aprendan filosofía, y que los filósofos entiendan de código. En resumen, requiere una sociedad que entienda que el futuro no es un lugar al que se llega, sino uno que se construye. Y aquí hay algo crucial, este no es un cambio generacional. Es un cambio civilizatorio. Estamos en el punto de bifurcación. Y si no nos movemos con intención, vamos a despertar en un mundo que no elegimos, pero del que ya no podremos salir. Por eso, este libro no es solo un análisis. Es un llamado. A gobiernos, a empresas, a educadores, a vos que estás viendo este vídeo. Porque todos somos parte de este juego. Y cada elección cuenta. Lee insiste en que todavía estamos a tiempo. Pero ese tiempo no es infinito. Si no hacemos nada en los próximos 5 a 10 años, las decisiones ya no serán nuestras. Serán de los sistemas. Y los sistemas no negocian. No sienten.
no entienden justicia. Solo ejecutan. Con una precisión inhumana. Por eso, dice Lee, el momento de actuar es ahora. Entonces, ¿dónde estamos parados? ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Cómo respondemos, como ciudadanos, como creadores, como trabajadores, a un mundo donde la inteligencia artificial avanza más rápido que nuestra capacidad para comprenderla? Kai-Fu Lee, en la última parte del libro, no baja la intensidad. No se vuelve complaciente ni da discursos motivacionales vacíos. Lo que hace es algo más valioso, nos muestra el futuro como una hoja en blanco, una que podemos escribir con nuestras acciones, con nuestras elecciones, con nuestros valores. Porque si algo queda claro después de leer este libro es que el verdadero campo de batalla no está en el silicio de los chips, ni en los servidores de las Big Tech, ni siquiera en los laboratorios de investigación. El campo de batalla está en nuestras decisiones cotidianas. En cómo educamos a nuestros hijos. En cómo exigimos a nuestros gobiernos. En cómo consumimos, cómo votamos, cómo trabajamos, cómo construimos comunidad. La inteligencia artificial es, en última instancia, un espejo. Refleja lo que somos. Si alimentamos sus algoritmos con odio, con avaricia, con prejuicio, nos devolverá multiplicado todo eso. Pero si la entrenamos con empatía, con visión a largo plazo, con responsabilidad compartida, puede convertirse en el mayor aliado que hayamos tenido como especie. Y eso es lo que Kai-Fu Lee deja claro con una serenidad demoledora: no hay destino predeterminado. Hay caminos. Y esos caminos se construyen con intenciones, con conversaciones, con educación. Con conciencia. Por eso su propuesta final no es tecnológica, es profundamente humana. Lee habla de la necesidad de revalorizar lo que nos hace humanos, no como un discurso poético, sino como una estrategia de supervivencia colectiva. La IA va a asumir cada vez más tareas mecánicas, repetitivas, predictivas. Entonces el único espacio donde seguiremos siendo insustituibles es ese donde vibra nuestra humanidad más profunda, el arte, la compasión, la ética, el cuidado, el acompañamiento, la imaginación radical. Y si pensamos en eso en términos económicos, sociales y políticos, el desafío es clarísimo: crear una infraestructura de valor que reconozca y recompense lo humano en la era de lo artificial. Cambiar el foco de cuánto producís, hacia cuánto impactás. De cuánto sabés, a cuánto podés conectar, emocionar, guiar, inspirar. Lee lo resume con una frase que no podés sacarte de la cabeza: la revolución de la IA no se trata de hacer a los humanos más como máquinas, sino de hacer que nuestras sociedades se construyan sobre lo que las máquinas nunca podrán ser. Esa es la tarea. Ese es el nuevo contrato social. Y ahí es donde vos, donde todos, tenemos un rol insustituible. ¿Querés saber qué podés hacer desde hoy, aunque no seas programador, aunque no trabajes en tecnología? Infórmate. No delegues tu opinión sobre IA en otros. No te resignes a ser un espectador. Consumí contenido que te dé herramientas, no solo entretenimiento. Enseñales a los más chicos a pensar, a crear, a cuestionar. Exigí transparencia, protección de datos, responsabilidad ética en los sistemas que usas todos los días. Y sobre todo, no te desconectes de tu humanidad, porque eso es lo único que las máquinas jamás podrán replicar. Lee es consciente de que todo esto puede sonar inabarcable. Pero también lo deja claro: no necesitamos una humanidad perfecta, solo necesitamos una humanidad despierta. Una que entienda que los desafíos del siglo XXI no se resuelven con soluciones del siglo XX. Una humanidad que no huya de la IA, pero que tampoco se le entregue sin condiciones. Y ese, tal vez, es el mayor regalo de este libro: nos devuelve el poder. Nos dice que sí, que la IA va a cambiarlo todo, pero que cómo lo haga, y para quien lo haga, aún depende de nosotros. No de unos pocos genios en Silicon Valley, no de las decisiones opacas del Partido Comunista Chino, no de los lobbies corporativos. De nosotros.
de nuestra voz, de nuestra mirada, de nuestra valentía para intervenir. Así que, si este mensaje te movió algo adentro, si sentís que esta conversación es importante, no dejes que se pierda en el scroll infinito. Compartila. Comenta. Y sobre todo, suscríbete a este canal, porque acá vamos a seguir explorando libros, ideas y futuros posibles. No como meros observadores, sino como protagonistas. Este canal es para quienes quieren entender el mundo que viene y prepararse para moldearlo. Y antes de cerrar, quiero que te lleves esta imagen: la inteligencia artificial no es una tormenta que viene a destruirnos. Es una herramienta. Es fuego. Y como todo fuego, puede iluminar o puede arrasar. Depende de quién lo sostenga en sus manos, y para qué lo use. Hoy, vos estás de ese lado. Con una chispa más encendida que antes. No la apagues. Suscríbete, activa la campana y seguí este viaje, porque lo que se viene no es un futuro automatizado, es una lucha por lo que significa seguir siendo humanos. Y ahí, créeme, tenemos mucho por decir. Nos vemos en el próximo video.